Muy bien, mis hermanos, sean todos muy bienvenidos una vez más a este encuentro con el Señor que lo cambiamos para el día jueves, porque ayer no se pudo realizar la reunión. De todas maneras, es un encuentro con el Señor igual y es muy hermoso podernos congregar y aunque sea de esta manera virtual, ¿verdad? El día de hoy vamos a profundizar en la segunda parte que nos quedó pendiente, de Apocalipsis 13. He preparado bastante este tema, gracias al Señor, así que vamos a orar para que sea Él quien nos dirija en esta hora y que todo lo que hablemos sea dirigido por el Espíritu Santo. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos rogar que tú puedas brindarnos en esta hora la bendición de tu Espíritu Santo para que nos purifiques, Señor, para que limpies nuestro entendimiento, borre nuestros preconceptos y nos eleves hacia ti. Puedas instruirnos directamente respecto de estos temas tan importantes para nosotros, Señor, como es la revelación, el apocalipsis que tú le diste a Juan, Señor, en algún momento, pero que sabías muy bien que la comprensión de estos temas iba a quedar velada hasta este tiempo final, Señor, y hoy en día te agradecemos porque tú nos has revelado la verdad y nos das la oportunidad de compartirla con el mundo, Señor. Gracias porque nos haces parte de esta obra, nos haces partícipes de la predicación del Evangelio. Te rogamos que tu Espíritu se quede con nosotros y que tus ángeles también nos guíen. En el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Yo les voy a proceder a compartir mi presentación para que ustedes puedan apreciarla. Muy bien. Todos ven y escuchan bien, ¿verdad? Supongo que sí. Si no, ya me hubieran dicho. Sí, Bueno, hermanito. muchas gracias. Bueno, como les adelanté, nuestro estudio se centra en Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. En cierta forma, esta temática viene dentro de lo que hemos estado estudiando sobre el gran conflicto. Empezamos con la rebelión de Lucifer en el cielo, la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Fuimos pasando y repasando cuáles son los engaños y las mentiras de Satanás. Y es muy importante este capítulo de Apocalipsis para saber qué es lo que se viene en un futuro para nosotros como pueblo de Dios, como ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, tiene el testimonio de Jesús. Vamos a ir de lleno directamente ya a la lectura bíblica y yo quisiera ver quiénes son los que nos están acompañando en esta hora. Quisiera pedirle, si es tan amable, a uno de ustedes que me pueda ir acompañando luego. Yo voy a leer esta lectura, pero luego que me pueda ir acompañando con los versículos de este capítulo. Alguien que pueda estar todo el tiempo leyendo cuando yo se lo indique. Podría ser nuestra hermana Mónica, ¿está disponible para hacer esta función? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, hermana Mónica. Yo cuando yo le vaya indicando, todavía no, pero yo cuando le indique, ahí usted nos ayuda con la lectura, ¿ok? Bueno, Muy bien. Apocalipsis 13, del 11 al 18. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera
que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, hasta aquí el texto bíblico. La semana pasada estuvimos estudiando las características de la primera bestia. Recuerdan que era una bestia que subía del mar, y al subir del mar esto representa que viene de pueblos, muchedumbres, ¿sí? Representa a Roma en sus dos fases, imperial y papal. Pero a partir del versículo 11, en el capítulo 13 de Apocalipsis, nosotros encontramos una segunda bestia cuyas características son diferentes de la primera bestia. Por un lado, la primera bestia surge del mar, la segunda surge de la tierra. Y bueno, hoy descubriremos qué representa, qué poder representa esta segunda bestia y de qué forma se va a unir a la primera bestia en los propósitos que tiene. También vamos a ver qué significa este número de la bestia, el 666, y también aprenderemos cuál es el sello de Dios o la marca de Dios y cuál es la marca de Satanás, que se contrapone a la marca de Dios, y a esta marca de la bestia y la marca del papado. Ahora sí, le voy a pedir a mi hermana Mónica que nos pueda leer el versículo 11, por favor, del capítulo 13 de Apocalipsis. Bien. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y Muy bien, ejerce... perdón. muy bien. Vamos por partes. Esta segunda bestia surge de la tierra. ¿Qué quiere decir que surja de la tierra? Bueno, si la primera bestia surge del mar, y el mar representa muchedumbres, representa naciones, representa una población densa, y esta primera bestia es Roma en sus dos fases, en Roma imperial, y luego se transforma en Roma papal, que se da entre todos estos pueblos de la Unión Europea, que son demasiados pueblos, un terreno muy poblado. Por lo tanto, cuando nos habla de tierra, quiere decir totalmente lo opuesto. O sea, un lugar que tiene una población muy pequeña, una población escasa, que crece hasta convertirse en una gran potencia, una gran nación. En una región de pocos habitantes, sube de la tierra, esa palabra subir, cuando nosotros la analizamos en el griego original, también tiene una implicación de crecer como una planta, por lo tanto crece de lo más mínimo hasta que se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué poder puede representar esto que nosotros estamos hablando? Tiene 2 cuernos como de cordero, también nos dice. En Apocalipsis 17:12, nosotros encontramos el significado de los cuernos. ¿Qué quiere decir que tenga cuernos? Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Por lo tanto, en Apocalipsis, cuando nos habla de cuernos, nos quiere decir rey, o reinos, o poderes. En Apocalipsis, en las 29 veces que se utiliza la palabra cordero, se refiere a Jesús. Entonces estamos hablando de un poder o un gobierno amable, casi cristiano, entre comillas, porque tiene estos cuernos como de cordero. Y dichos cuernos no tienen coronas como los del dragón. Y recordemos que cuando estamos viendo en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 12, que nos habla también de un dragón, cuernos que representa a Satanás, que es la misma bestia que representa al papado, y tampoco tiene coronas como la bestia del papado, ¿verdad? Sino que no tiene ni papa, no tienen rey, no tienen coronas, por lo tanto, nos sugiere que es una república, es una democracia. Por lo tanto, ya tenemos que es un poder, surge de poco a poco en una población o en una tierra donde había muy poca población, no había muchedumbre, sino que era una población muy pequeña, y que además no tienen rey, sino que se refiere a una república, un estado, un país, podría decirse, una democracia. Vemos también aquí que el cordero representa a Cristo, ¿no? Como le había mencionado, que en Apocalipsis se menciona mucho. Entonces el hecho de que tenga dos cuernos como de cordero, que ya estamos hablando de que no es un rey, sino que es más una república, se refiere a la combinación de la libertad civil y la libertad religiosa. Estos dos cuernos. Por un lado la libertad civil y por otro lado la libertad religiosa. Que sería el republicanismo y el protestantismo. Ahora, ¿qué nación en toda la tierra cumple estas características? Que surgió de una tierra que no estaba muy poblada. Segundo, que se basa bajo el republicanismo y el protestantismo. Es una república, es un país, y que ha ido creciendo hasta convertirse en una superpotencia. Los Estados Unidos de Norteamérica, o Estados Unidos de América. Ellos cumplen con exactitud las características presentadas por esta profecía. Esta república fue fundada sobre principios de democracia. De hecho, en la Constitución de los Estados Unidos de América, que fue escrita en 1787, en el artículo 7º de la primera enmienda, nosotros podemos encontrar la siguiente declaración. Y esto es directamente extraído de la Constitución de los Estados Unidos. Dice, el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado. Por lo tanto, no va a imponer mediante ninguna ley que tengan que seguir a una religión. O tampoco va a dictar una ley que prohíba practicar alguna religión libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Por lo tanto, aquí nos está diciendo la primera enmienda que el Congreso no hará leyes de tal magnitud, que impongan un servicio religioso, que prohíban practicar ciertas religiones, que coarte tu libertad de pensamiento, de palabra, de prensa, de distribución de imprentas, ni tampoco los derechos del pueblo. Por lo tanto, es una constitución redactada bajo la libertad. Por eso es llamada la tierra de la libertad. Pero ya vamos a ver algo muy curioso que pasa con la primera enmienda de Estados Unidos, que tiene ciertas cláusulas, según la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esto es algo que hay que poner ojo, porque cualquiera que lea esto dice, bueno, entonces lo que están hablando de la ley dominical que se va a dictar en Estados Unidos es una total mentira.
Vamos a ver más adelante cómo no es tan mentira. Muy bien. Según la profecía, la bestia de 2 cuernos debía subir de la tierra después de la primera bestia. Entonces, cuando la primera bestia, que era el papado, ¿verdad? Lo habíamos estudiado, cuando esta primera bestia fue herida de muerte, ¿sí? En 1798, cuando el general Berthier toma prisionero al Papa Pío VI, en este año se cumple el fin de la supremacía papal. Aquí sufre la herida de muerte, la bestia, ¿verdad? Cuando esto sucede, Estados Unidos estaba en pleno surgimiento. Por lo tanto, esto tiene que ver directamente con esa profecía. ¿Por qué? Bueno, aquí vamos a ver, tenemos un mapa de la expansión de los Estados Unidos de América. Si ustedes ven en la parte derecha de sus pantallas, podemos ver la parte este de los Estados Unidos, la costa este, la costa oriental, donde están las 13 primeras colonias que fueron las que llegaron a colonizar la parte norte de América, donde está Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas 13 primeras colonias, ya instituidas en 1775, se unieron y en 1776, aunque no tenían nada que ver culturalmente ni religiosamente, pero igual se unieron para firmar la independencia el 4 de julio de 1776. Fueron reconocidas por Reino Unido como una nación. Y después del fin de la Revolución Americana, en 1776, en 1783, bajo los términos del Tratado de París, también fue reconocida como nación. Y en este entonces ya se habían expandido hasta la parte verde claro que nosotros podemos ver. Luego tiene una segunda fase de crecimiento que ya empieza desde 1803 en adelante, pero que nosotros vemos desde 1775, o sea, en 13 años, creció casi la mitad de lo que es en total la superficie de los Estados Unidos, y aquí estaban en pleno cumplimiento de la profecía, cuando unos 10 y, no, a ver, 16 años después, fue encarcelado el Papa. Y 15, 16 años después, fue encarcelado el Papa. Y allí es cuando se cumple la profecía del surgimiento de esta bestia de la tierra. Y bueno, luego se compra este terreno que está en amarillo, se compra Francia, el terreno que está en anaranjado se compra a España, que es la Florida. En 1818 se incorpora Minnesota. Luego hay una tercera fase a partir de 1845, donde se incorpora Texas, se incorpora Oregón, bueno, que en ese entonces eran grandes superficies, ahora esos estados son más pequeños. En ese momento se les dio ese nombre y luego, bueno, se anexan a México y luego se le compra a México esta última franja que está abajo. Alaska se le compra a Rusia y después se anexa Hawái también al territorio estadounidense y ahí se forma esta nación. Se termina de formar en el 1889. Nos dice también que habla como dragón. ¿Por qué Estados Unidos hablaría como dragón? ¿Cómo puede hablar una nación? Y aquí ya estamos llegando a profecía futura. Porque esto todavía no se lleva a cabo. Pero ¿cómo es que una nación habla? A través de sus decretos y de sus leyes. Según esta profecía, aquellos que obedezcan la ley de Dios
llegarán a ser perseguidos, incluso muchos asesinados, que vayan en contra de la ley que se va a promulgar desde los Estados Unidos. Incluso en esta república de libertad, entre comillas, van a ser perseguidos. Bueno, cuando habla como dragón, quiere decir que perdieron sus atributos de cordero y se han convertido en la imagen del dragón. Y bueno, hacen el mismo tipo de obras del dragón que vino antes, ¿sí? La destrucción, la persecución, la matanza. Muy bien. Ahora sí, hermana Mónica, versículos 12 y 13, nada más. Bien. Y el 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muy bien. Entonces vemos que esta segunda bestia recibe tal autoridad que incluso hace que toda la tierra vaya a adorar a la primera bestia. Habla también de señales. Pero ¿cómo puede ser que se realice un cambio tan radical si los protestantes en sí, los que son fundamentalistas, que son los que están de acuerdo con, al pie de la letra con lo que dice la Constitución, ellos entienden la separación entre la Iglesia y el Estado, insisten en esto. Pero bueno, actualmente ya se están realizando esfuerzos para unirlos. Y vamos a ver un poco más adelante, como le estaba hablando de la primera enmienda, cómo se han puesto cláusulas para poder ir en contra de esto, preparando lo que se viene más adelante. Vamos a hacer un poco de repaso. Nos habla de la herida mortal de la bestia. Sabemos que la herida mortal fue causada, como le explicaba recién, cuando en 1798 se toma prisionero al Papa Pío VI. Y la supremacía papal duró 1260 años, ¿sí? Fueron 42 meses bíblicos. Un mes bíblico tiene 30 días, entonces multiplicamos 42 por 30 y nos da 1260 días, que es traducido a años según el principio profético, día por año. ¿Y esto por qué abarca desde el 538? Bueno, porque en el 538 lo que hizo el emperador Justiniano fue poner al Papa como supremo, ¿sí? Fue un código que él dijo y que le dio autoridad suprema al Papa sobre la Iglesia y sobre el Estado. Y esto es muy importante para entender lo que será la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Luego, cuando se empieza a curar esta herida, en el año 1929, esto no lo vimos, pero se los menciono ahora. Benito Mussolini, un emperador italiano, un dictador en realidad, no emperador, firmó un pacto con el Papa de aquella época, ¿sí? Que son los pactos de Letrán, donde en este célebre acuerdo se le dan al Vaticano, en realidad no se le dan al Vaticano, se le dan al papado 44 hectáreas que hoy constituyen el Estado del Vaticano. Ahí se pasó a llamar el Estado del Vaticano, el país donde rige la autoridad del Papa, y así el poder temporal de los papas también fue restituido, teniendo tanto poder político como religioso, aunque sea en esta delimitada zona. Bueno, desde aquella época volvieron a mostrarse público, con poder, popularidad, apareciendo ante millones de personas y la gente los palaba, en fin. Bueno, aquí tenemos la Ciudad del Vaticano, que son 44 hectáreas. Lo que es la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro abarcan casi un 20% de la superficie total. Es una ciudad-estado bastante pequeño, es el país más pequeño del mundo.
Y bueno, vemos también, como les había mostrado, que esta herida mortal ahí ha estado sanando a través de los años, poniéndolos en diversas revistas, como la revista Time, como El Hombre del Año, a los diferentes papas, incluso al papa actual. Muy bien. Todo esto también tiene que ver con las señales. Y vamos a ver qué tiene que ver también el tema de las señales en el versículo 14. Hermana Mónica, si nos puede leer, por favor, el versículo 14. Sí. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. Aquí suceden dos cosas. Por un lado, señales. Señales que se le permite hacer a esta bestia, a Estados Unidos. ¿Qué tipo de señales se está refiriendo? Por la cual la gente se maravilla. Y también los manda a adorar a la imagen de la bestia, a la imagen del papado. ¿Cuál será esta imagen del papado? Muy bien. Nosotros podemos estudiar en el libro de Apocalipsis, que fue escrito por Urias Smith, y a todo esto Elena de White dice que nosotros debiéramos tanto promocionar, o sea, llevarle a otras personas el libro de Daniel y Apocalipsis, escrito por Urias Smith, pero también leerlo, porque contiene verdades muy profundas, o sea, ella respalda lo que aquí se dice. Y aquí vamos a leer lo siguiente, que nos habla acerca de estas señales que se mencionan. ¿Cuán significativas son estas palabras? Siglos A, el vidente de Patmos, declaró que en los Estados Unidos se levantaría una potencia que haría grandes señales. Y es aquí donde se presenta el espiritismo aseverando hacer estas mismas cosas. El espiritismo responde con exactitud a la profecía en la manifestación de grandes señales y prodigios. Entre las cosas que ha realizado, pueden notarse las siguientes: diversos objetos transportados de un lugar a otro por los espíritus, hermosa música producida sin intervención humana, con o sin la ayuda de instrumentos musicales visibles, también numerosos casos bien atestiguados de curación, personas transportadas por los espíritus en el aire en presencia de espectadores, levitación de mesas que quedaban luego en suspenso en el aire con varias personas encima, espíritus que se han presentado en forma corporal y han hablado con voz audible. Por lo tanto, estamos hablando netamente de que los demonios son los que realizan estas señales, obviamente acompañado de personas que se prestan para que los demonios hagan estas señales a través de ellos. Esto se viene cumpliendo de hace tiempo, pero no en su totalidad, porque las grandes señales que van a pasmar a muchos, que nos van a dejar incluso a todos con la boca abierta, van a ser en un futuro las definitivas, que ya vienen de parte directamente del tema de la bestia y la imagen de la bestia, pero nosotros podemos encontrar algunas de estas señales hoy día en los magos, hechiceros, que podemos ver, que los muestran a veces en la televisión. Muchos dicen que son trucos falsos, pero déjenme decirle, hermanos, que estos hombres son instrumentos de Satanás. Y ellos mismos han reconocido tener asociación con demonios, con espíritus, para poder realizar estos milagros llamados por ellos mismos. Levitar en el aire, hacer flotar mesas, caminar sobre el agua. Incluso este mismo que camina sobre el agua, en un pueblo de África, hay un video que él aparece con un balde, una cubeta,
que no tiene vacío en fondo ni nada, o sea, se ve que está vacío, no tiene nada dentro, y empieza a vaciarla en una aldea de África donde está lleno de personas, obviamente africanas, todos de tez oscura, gente pobre que estaba en ese lugar, y él empieza a vaciar la cubeta y empiezan a salir peces, y salen peces y peces y peces, y no dejan de salir peces, pescados, imitando lo que hizo Cristo. Estos falsas señales, falsos milagros, falsos cristos y profetas ya están en la tierra. Pero aún así, esto todavía es solo una parte. Es el comienzo de estas grandes señales y prodigios que se le da a realizar a la bestia. El espiritismo nace en Estados Unidos. El espiritismo como tal, como religión, porque el espiritismo viene de años. Incluso si nosotros vamos a la misma Biblia, cuando Moisés llega a donde Faraón la primera vez y hace que su vara se transforme en una serpiente por el poder de Dios, los hechiceros, los magos que tenía Faraón, imitan exactamente lo mismo. También ellos tienen unas varas y las convierten en serpientes por el poder de Satanás. Entonces, ahí vemos también este paralelismo, pero obviamente yo cuando hablo de espiritismo y cuando se refiere aquí a espiritismo y lo asocia con Estados Unidos, se habla del espiritismo ya como tal, como religión. ¿Sí? Porque sobre todo en Brasil hoy en día se ve mucho que hay mucha gente espiritual. El vudú y todas estas prácticas que vienen de otras culturas, las han adoptado y enmarcado dentro de una religión como tal, que es la que siguen todos estos hombres que les muestro aquí. Abiertamente ellos manifestándolo así. Y si ustedes ven aquí este hombre que está en el aire, está con una cruz colgada en el cuello y en la posición como Cristo crucificado, o sea, una blasfemia total. Versículo 15. Hermana Mónica, por favor. Sí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Muy bien. Aquí nuevamente nos menciona a la imagen de la bestia, que se le infunde aliento. Primeramente vamos a tocar el tema de la persecución y la pena de muerte. Se repite la misma historia de la Inquisición romana, ¿se acuerdan? Torturas, más torturas y matanzas, quemados en hogueras, decapitados. Y se va a repetir la misma historia, la misma historia. ¿Qué nos dice acerca de la formación de esta imagen de la bestia? ¿Cuál es la imagen de la bestia? Comentario del libro de Apocalipsis, de Urias Smith nuevamente, nos dice, para comprender lo que constituiría una imagen de la bestia papal, y que representa al papado, ¿sí? La bestia, una imagen del papado, para entender qué constituye esto, debemos obtener primero alguna idea definida de lo que constituye el papado mismo. El pleno desarrollo de la bestia o el establecimiento de la supremacía papal data de la famosa carta de Justiniano que entró en vigor en 538 y constituyó al Papa cabeza de la Iglesia y corrector de herejes. El papado era una iglesia investida de poder civil, un cuerpo eclesiástico que tenía autoridad para castigar a todos los disidentes con la confiscación de sus bienes, el encarcelamiento, la tortura y la muerte. Esta es la bestia en su máximo esplendor. El papado con poder civil, religioso, que tenía poder para confiscar bienes, para encarcelar, para torturar y matar. Esta es la bestia. ¿Qué sería una imagen de la bestia entonces? Cuando nosotros hablamos de que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, un reflejo de Dios, ¿verdad? En la misma pureza. Ahora,
cuando hablamos de la imagen de la bestia. Es un reflejo de la bestia, es como que se mire al espejo. Otro establecimiento eclesiástico investido de poder civil. Esto es lo que representa la imagen de la bestia. Un establecimiento eclesiástico, o sea, un establecimiento religioso con poder civil. En otras palabras, una unión de la Iglesia y el Estado en un solo poder. ¿Y cómo podría formarse una imagen tal en los Estados Unidos? Aquí nos dice, invístase a las iglesias protestantes de poder para definir y castigar la herejía, imponer sus dogmas so pena de castigos impuestos por la ley civil. Y podremos preguntar si no tendríamos una reproducción exacta de lo que fue el papado durante su supremacía. Por lo tanto, no nos está hablando solamente de una iglesia como tal, de una sola religión, sino nos está hablando de la unión de las iglesias protestantes al papado, el ecumenismo religioso. El principal objetivo del Papa en estos momentos y desde hace tiempo que ya vienen haciéndolo, tratando de unir todas las religiones en una sola. ¿Por qué es tan importante para ellos esto? Para formar la imagen de la bestia, que va a ser formada por la bestia de la tierra, la segunda bestia, que es Estados Unidos. Comentario del conflicto de los siglos, página 438, primer párrafo. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La autoridad del Estado sea empleada por la Iglesia. ¿Y por qué querría la Iglesia ejercer la autoridad del Estado? Nosotros vemos hoy en día la autoridad que tiene el Estado, la República, el país de los Estados Unidos, tiene un poder tremendo. O sea, una autoridad que ellos si quieren mandan 20.000 bombas nucleares a un país y las mandan, no tienen ningún problema. Si quieren mandan 1.000.000 de soldados a la guerra y los mandan, no tienen ningún problema con eso. Imagínense ese poder en las manos de la institución religiosa formada a imagen del papado, para imponer sus leyes y sus dogmas. Tremendo, tremendo. ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles dogmas? Vamos a ver el versículo 16 y el versículo 17. Hermana Mónica, por favor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, muy bien. La marca de la bestia, la famosa marca de la bestia. Antes de comprender en su totalidad cuál es la marca o el sello de la bestia, tenemos que entender cuál es la marca o el sello de Dios. Si nosotros leemos Ezequiel 20, desde el versículo 12 al 15 nos dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, y no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera, y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre. O sea, no derramó su ira para exterminarlos. ¿Por qué? A causa de su nombre.
¿Cómo? ¿Qué quiere decir con esto? Para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. En otras palabras, para que los otros pueblos no hablen mal de Dios, diciendo, mira, lo sacó de la esclavitud para matarlos allá en el desierto. Mira qué buen Dios que tienen, ¿ah? Para que eso no sucediera, Él no ejerció ni derramó su ira exterminándolos. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. En lugar de eso, ¿qué es lo que hizo Dios? Los dejó vagar durante 40 años por el desierto, y de esta manera esperó que toda esa generación de incrédulos y de desobedientes muriera de manera natural, para que sus hijos fueran los herederos de la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿cuál es este día de reposo? Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando nosotros estuvimos estudiando el tema de la santificación, ¿se acuerdan? La justificación por fe, justificación imputada, impartida, ¿sí? Y la santificación, como obra del Espíritu Santo, también vimos que tenía dos fases. La santificación, mediante la cual Dios nos aparta para una obra específica, para un uso santo, y juntamente con esto nos hace santos mediante el Espíritu Santo, gracias a la gracia de Cristo. Por lo tanto, el día séptimo lo santificó, o sea que lo apartó de todos los demás días para dedicarlo a un uso santo, no a un uso trivial, común y corriente, como todos los otros días que nosotros trabajamos, comemos. Bueno, todos los días hay que comer, ¿verdad? Pero cocinamos, lavamos ropa, salimos al gimnasio, vamos, no sé, en fin, hacemos todas las actividades del día a día. Pero el día sábado, el séptimo día, que es el día sábado, Dios lo apartó para que nosotros le demos un uso santo. No, no se lo dio a los israelitas, porque aquí estamos leyendo Génesis 2. Adán y Eva, los padres de la humanidad. Por lo tanto, el sábado fue una institución dada a la humanidad. ¿Y qué es lo que nos decía aquí en Ezequiel? Que los decretos que Jehová nos ha dado, si nosotros los cumplimos, viviremos, dice en el versículo 13. Desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Por lo tanto, nos da vida. No es para muerte. Éxodo 20, versículos 8 al 11, nos muestra el cuarto mandamiento. Y nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Mas el séptimo día, sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra sábado viene de Shabbat, significa descanso, reposo. Domingo, si nosotros lo leemos en inglés, es Sunday, día del sol. Sun es sol y day, día del sol. Ezequiel 20, del 16 al 20, nos dice lo siguiente.
porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, y los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, la señal que nos indica que Jehová es nuestro Dios es santificar tu sábado. Porque si nosotros santificamos el sábado, guardamos los 4 primeros mandamientos. Esto lo comentamos el otro día con nuestra querida doctora Diana. Nosotros guardamos el sábado, guardamos los otros 3 primeros mandamientos también. No tenemos dioses ajenos, porque reconocemos que Dios es nuestro creador y que en 6 días creó el cielo y la tierra y el séptimo descansó y lo santificó. Por eso nosotros guardamos el sábado. No nos hacemos imágenes de otros dioses, porque, repitiendo lo mismo anteriormente, sabemos que Dios es uno solo y es el que está en el cielo. Y tercero, no vamos a tomar el nombre de Dios en vano, por el respeto de santificar el sábado y santificarnos nosotros. De esta manera nosotros cumplimos los otros 3 mandamientos y también con el 5.º mandamiento nosotros cumplimos los últimos 6 mandamientos. Porque si yo honro a mi padre y a mi madre, no voy a robar, no voy a matar, no voy a codiciar, etc. No voy a mentir, porque honro a mi padre y a mi madre. Y cualquiera de esas cosas traería deshonra para mi padre y mi madre. Ven cómo todo está conectado de una manera preciosa. Ahora, la marca de Dios, el sello de Dios, es la santificación del sábado. Por lo tanto, la marca de la bestia es la santificación del domingo. ¿Por qué? Porque la bestia, ¿quién es? El papado. Si la marca de Dios es el día sábado, es la señal entre nosotros y Dios. De esta manera nosotros sabemos que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Dios. Para entender lo que es la marca de la bestia, la marca del papado, y el papado tiene como Dios a Lucifer, tiene como Dios al Dios Sol, porque ellos santifican el domingo, por lo tanto, es lo opuesto a la marca de Dios, la santificación del domingo. ¿Qué nos dice Urias Smith al respecto? Muy bien. Hemos visto lo que constituiría apropiadamente una imagen de la bestia, como la que ha de hacer la bestia de 2 cuernos. Y la imagen de la bestia, este poder que va a unir el poder religioso con el político para ejercer sus leyes. ¿Qué ley? Vamos a ver ahora a continuación. Bueno, esta bestia de 2 cuernos que va a constituir esta imagen de la bestia, también comprobamos que existe la posibilidad de que alguna vez se levante una imagen tal en los Estados Unidos de Norteamérica. También hemos visto lo que constituye la marca de la bestia que se ha de imponer a todos, una organización eclesiástica compuesta de diferentes sectas del país, que será la imagen de la bestia, será esto. La imagen de la bestia será una organización eclesiástica compuesta de diferentes sectas del país en coalición con el catolicismo romano, por la promulgación e imposición de la marca de la bestia, que es
una ley civil para la observancia del domingo. Por eso es que habla como dragón, por medio de esta ley. Todo esto cumpliría lo que la profecía presenta con referencia a la imagen y la marca de la bestia. Estos movimientos, o su exacto equivalente, son lo que la profecía requiere para ser cumplida. La cadena de pruebas que conduce a estas conclusiones es tan directa y definida que es imposible eludirlas. Son la clara y lógica consecuencia de las premisas que se nos dan en lo que hemos estudiado del capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué no he querido tocar todavía el tema de la ley dominical? Porque me gustaría primero leer lo que dice aquí en esta página. Quise hacer una captura de pantalla directamente de la página para que tenga más credibilidad, porque aquí nos da información legal, es el Instituto de Información Legal de la Constitución, ¿no? Nos habla de la Constitución y nos da definiciones de todo lo que se habla aquí. Y es muy interesante lo que pone aquí, porque esto no es una página adventista, no es nada escrito por Elena de White, solamente saquen sus propias conclusiones. La primera enmienda. Muy bien, vamos a recordar un poquito qué es lo que decía la primera enmienda. ¿Okay? Discúlpeme que me retroceda de esta manera, pero es necesario que podamos leerla. La primera enmienda nos dice que el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado, o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Por lo tanto, el Congreso no tiene nada que ver con todo esto. Pero es muy interesante que dice el Congreso. No nos habla de nuestro Estado o nuestro país. Y es muy interesante porque hecha la ley, también está hecha la trampa. Y ahora vamos a ver por qué, miren. Yo cuando leí esto quedé... La primera enmienda. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Esto es lo que hace la primera enmienda. Dos cláusulas de la primera enmienda garantizan la libertad de religión. Garantizan la libertad de religión. La cláusula de establecimiento prohíbe que el gobierno apruebe leyes que establezcan una religión oficial o muestren preferencia por una religión sobre otra. La Corte, sin embargo, siempre hay un pero, que sin embargo significa lo mismo que pero la Corte declaró constitucionales algunas actividades del gobierno relacionadas con la religión. O sea, que las puso en la Constitución estas actividades gubernamentales relacionadas con la religión. ¿Cuáles son estas actividades? Vamos a ver. Por ejemplo, brindar transporte en autobuses para estudiantes de escuelas parroquiales, escuelas católicas. Segundo, permitir la aplicación de las leyes de descanso dominical. Con esto lo dijo todo. O sea, tienen libertad religiosa, pero en la Constitución de los Estados Unidos está esta cláusula que permite la aplicación de leyes de descanso dominical como una excepción a la primera enmienda. La cláusula del libre ejercicio prohíbe que el gobierno, en la mayoría de los casos, intervenga en la práctica religiosa de las personas. Esa es la segunda cláusula de la primera enmienda. Pero nos dice que en la mayoría de los casos el gobierno no puede intervenir en la práctica religiosa de las personas. No en todos los casos. O sea que también hay excepciones en esto. Sabemos por qué hay excepciones, porque cuando
sea dictada la ley dominical en los Estados Unidos por este poder político religioso, va a llevarlo incluso a pena de muerte a aquel que no la guarde. Por lo tanto, va a tener una intervención en la vida y en la práctica religiosa de las personas, sobre todo aquellos que son del pueblo de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sigue hablando, esto nos dice que el componente más básico de la libertad de expresión es el derecho a la libertad de palabra. Este derecho permite que los individuos se expresen sin intervención ni restricción del gobierno. La Corte exige que el gobierno brinde una justificación sólida para intervenir. Para las leyes de contenido neutral se aplica una prueba menos estricta. La Corte también reconoció que el gobierno puede prohibir toda expresión que altere la paz o provoque violencia. El derecho a la libertad de palabra incluye otras formas de comunicar un mensaje. Cualquier expresión que altere la paz o provoque violencia puede ser prohibida por el gobierno. Esto está en la Constitución de los Estados Unidos también. Por lo tanto, tanta libertad no hay. Ya vemos cómo es que se ha ido transformando todo esto. Porque esto no lo escribieron cuando se hizo la Constitución, esto no estaba redactado. Estos fueron cosas que hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos, adaptando todo esto, porque obviamente hay jesuitas infiltrados dentro de este poder, dentro de la Corte, para poder adaptar todo esto y que se cumplan los propósitos del Vaticano, del papado, en Estados Unidos, la bestia, la segunda bestia, en la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la ley dominical. Todo esto va de la mano. El que no lo quiera ver es porque de verdad cierra los ojos así ante la evidencia tan abrumadora que hay. Me salto el párrafo siguiente de la libertad de prensa y vamos al derecho a reunión. El derecho a reunión permite que las personas se reúnan con fines pacíficos y legales. La Corte reconoció abiertamente que los derechos a la libertad de asociación y de creencia están implícitos en la primera, quinta y 14ª enmiendas. La libertad de reunión no incluye un derecho de asociación. El gobierno puede prohibir que las personas se asocien con otras para participar y promover actividades ilegales en forma deliberada. ¿Cuáles serán estas actividades ilegales en el futuro? Santificar el día sábado. Como pueblo adventista, hablo como pueblo, no como organización, porque ya sabemos que la organización ya se metió dentro del saco del ecumenismo, pero está este remanente, este pueblo de Dios, de donde salen todos de Babilonia y se juntan con este pueblo, que guarda los mandamientos de Dios y que se van a oponer a esta ley, por lo tanto van a hacer algo ilegal. No es que se van a oponer así en rebeldía, así como haciendo protestas y marchas, sino que se oponen porque, no van a trabajar en sábado y por ende van a santificarlo, o sea, van a hacer culto en sábado, algo que también va a estar implícito dentro de esta ley dominical, prohibiendo hacer estos cultos en día sábado. También el derecho de asociación prohíbe que el gobierno exija que un grupo se registre o divulgue la identidad de sus miembros. Como por ejemplo, una organización religiosa, una denominación, puede guardar en secreto la identidad de sus miembros. Esto es lo que lo exige el derecho de asociación de la primera enmienda. Pero tampoco puede negarles beneficios sociales a la gente por pertenecer o haber pertenecido a un determinado grupo religioso. Pero la Corte estableció que existen excepciones a esta regla. Se trata de casos en que los intereses del gobierno de divulgar o registrar se consideran suficientes para no respetar los derechos de la primera enmienda.
O sea que hacen lo que quieren igual. Por lo tanto, la primera enmienda para estas personas que a lo mejor están en Estados Unidos y no, es que la Constitución nos protege religiosamente, no, la ley dominical nunca puede llevarse a cabo, es un total engaño porque la ley constitucional tiene excepciones para la primera enmienda y estas excepciones están íntimamente ligadas con lo que se viene de aquí en adelante para el pueblo de Dios. Muy bien, ya para poder terminar con todo este estudio, vamos a leer el versículo 18, hermana Mónica, por favor. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien. El 666, tan famoso. El número de la bestia. ¿Qué es lo que nos comenta en el libro Apocalipsis, Urias Smith, sobre esto? El número de la bestia, dice la profecía, es el número de hombre. Si ha de derivar de un nombre o título, es natural concluir que sea el nombre o título de algún hombre particular o representativo. Entonces, la expresión más plausible que hemos visto sugerir como conteniendo el número de la bestia es uno de los títulos aplicados al Papa de Roma. Y este título es Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Merece notarse que la versión católica de la Biblia en inglés, la de Douay, tiene el siguiente comentario sobre Apocalipsis 13:18. Nos dice, las letras numerales de su nombre formarán este número. Como el Papa es de Roma, tenemos que verlo en números romanos. Y escogiendo en este título las letras que se usaban como numerales para los romanos, tenemos, aquí yo lo escribí en vertical, Vicarius, al medio Filii, y al costado Dei. ¿Sí lo pueden ver? Y en cada letra, el valor numérico asociado en los numerales romanos. ¿Sí? La B corta equivale a 5, la I equivale a 1, la C equivale a 100, la A no tiene valor numérico, la letra R tampoco tiene valor numérico, la letra I equivale a 1, la letra U antiguamente para los romanos era la misma letra que la V o la B corta y equivale a 5, y la S equivale a 0. Si nosotros sumamos todos estos números, el 5, el 1, el 100, el 1 y el 5, nos da 112. En Philly tenemos la F, que no tiene valor numérico, letra I vale 1, letra L vale 50, y las dos últimas I también valen 1. El subtotal que nos da a sumar los números de estas letras es 53. Y por último tenemos D. La letra D equivale al número 500, la letra E no tiene valor numérico y la letra I equivale a 1. Y su subtotal es 501. Si nosotros sumamos 501 más 53, sería 501, le sumamos 3, son 504, y luego le agregamos los otros 50, 554. ¿Okay? Y si al 554 le sumamos 112, sería 666. Usted puede hacer la operación con una calculadora tranquilamente, ahí le dejo la imagen un segundo. Bueno, como conclusión, frente a estas lecciones que hemos visto de Apocalipsis 13, podemos decir que ya se están cumpliendo, ya se vienen cumpliendo desde tiempo atrás. Aunque faltan cosas que se cumplan. La herida mortal de la bestia todavía no sana por completo. También la imagen de la bestia aún no ha sido formada.
la bestia de la segunda bestia ya ha sido formada, la primera bestia también, ¿verdad? Todo esto se ha formado, pero aún falta que se forme la imagen de la bestia, que se dicte la ley dominical, que se imponga la pena de muerte, la persecución final, el tiempo de la gran tribulación final, y luego la segunda venida de Cristo. Pero lo que sí hoy día podemos observar en los diversos medios de comunicación, una gran tendencia de lo que están haciendo las diferentes confesiones religiosas en cuanto al ecumenismo. Podemos ver en la misma, no solo en la televisión, en internet, si usted busca ecumenismo religioso o el Papa juntándose con las religiones y le van a aparecer un montón de imágenes de todas las denominaciones juntándose con el Vaticano, perdón, con el papado. Varios puntos políticos religiosos también están en discusión, como hemos visto, la exaltación del domingo como día sagrado, y según lo que ellos entienden. Por otro lado, también los Estados Unidos están ofreciendo todo su apoyo a los propósitos de este movimiento, ya lo hemos visto a través de la Constitución, como lo leímos al último. Las leyes constitucionales han sido manipuladas de tal forma que cuando llegue el momento, días difíciles para los fieles hijos de Dios, y más que difíciles, son días atroces los que vienen, pero contamos con grandes promesas. Y a esas promesas son las que nosotros debemos aferrarnos, como por ejemplo en el Salmo 91, y así como tantos otros. Por eso, hermanos, es importante que nosotros comprendamos esto. Espero que a cada uno le haya quedado más o menos claro. Si no le quedó muy claro, no importa. O sea, esto es de a poco porque no es fácil entender la profecía. Ni yo la entiendo al 100%, con eso se lo digo todo. Pero sí me gustaría que nos quedásemos con este último pensamiento que encontramos en el Salmo 119, desde el versículo 97 al 105. Y nos dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra única salvaguarda. ¿Por qué? Yo no niego de que en el tiempo final, y es profecía, el pueblo de Dios también va a hacer milagros y señales, pero estos milagros no van a ser la base para que la gente crea. Estos milagros no van a ser la base para que la gente se convierta, porque Satanás también tiene poder para hacer milagros. Y lo hemos visto a través de todos estos llamados hechiceros y magos, que bajo el poder de Satanás pueden incluso levitar en el aire, pueden atravesar vidrios con la mano, pueden sacar peces de la nada. O sea, Satanás les otorga poder y Dios permite que eso suceda para que aquellos que no quieren creer en la verdad sean engañados por la mentira. Pero aún así, ellos no tienen la verdad bíblica.
Y los que hagan señales y las grandes señales y prodigios en el tiempo final tampoco tendrán la verdad bíblica. Y esto, hermanos, esto que tenemos aquí, que cada uno debe tener en su casa una Biblia por lo menos, es nuestra única salvaguarda para poder resistir a los engaños de Satanás. No lo van a hacer los milagros, no lo van a hacer las señales, sino el escrito está. Escrito está. Acuérdate del día de reposo, del día sábado, para santificarlo. Porque Dios puso por señal entre nosotros y Él el día sábado. Es lo que está escrito, y no hay ninguna declaración en la Biblia que asevere que es el día domingo. Mucha gente dirá, pero ¿qué es un día? ¿Es el día domingo? ¿Es el día sábado? ¿Qué importa el día? Le doy el día lunes, el martes se lo doy a Dios. No, no es así, hermanos. No es así porque Dios por algo nos entregó su palabra. Por algo Él ha dado a cada palabra dentro de su escritura un símbolo, un significado importante. Y si nosotros escudriñamos lo que hay aquí, podemos llegar al conocimiento cabal de la verdad. Dios quiera que podamos hacerlo. Dios quiera que podamos encontrar la guía del Espíritu Santo y que podamos someternos a Él en todo momento, en toda prueba, en toda aflicción. Que cuando lleguen los momentos decisivos, finales de lo que estamos hablando, que ahora todavía no se han cumplido, pero que se cumplirán, que podamos tomar la decisión correcta. Pero esa decisión empieza hoy día, porque desde hoy empieza nuestra santificación y nuestra preparación. Eran 10 vírgenes las que estaban esperando al Señor, al novio. Y todas se durmieron y 5 tenían aceite extra y 5 no. Seamos de estas prudentes que tenían aceite extra, porque se prepararon desde antes, no esperaron que apareciera ahí la ley dominical y ya hay que prepararse. No, desde ahora tenemos que prepararnos, mis amigos. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. Se vienen tiempos difíciles, pero Dios nos va a fortalecer para que cuando llegue ese momento tengamos la fortaleza para superarlo. Pero si nosotros no nos preparamos, cuando llegue ese momento seremos débiles y no podremos resistir y nos perderemos. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es clara, tu palabra nos habla, tu palabra es viva, Señor, y es eficaz. Te queremos rogar, Señor, que tú puedas darnos tu Espíritu Santo para poder seguir contemplando a Cristo y ser transformados a su imagen. Que podamos seguir haciendo de la palabra nuestra única guía, nuestra única lámpara que ilumine nuestro camino en este mundo de tinieblas. Gracias, Señor, porque nos das la palabra profética más precisa y exacta, para que no seamos engañados en el tiempo que se viene. Señor, por favor, protege nuestras mentes de todo engaño y también ayúdanos a poder proteger a nuestras familias, a advertirles de todas estas cosas que se vienen. Quédate con nosotros en nuestros hogares y que tus santos ángeles también estén acompañándonos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, no confiando en nuestras propias justicias, sino confiando en la misericordia y en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén.